invitación el día de hoy es a resincronizar nuestro reloj biológico, nuestro tempo. Y creo que para resincronizar ese reloj biológico, ese tempo, es necesario transformar no solamente nuestra conciencia, nuestro pensamiento, sino que también incidir directamente sobre nuestro cuerpo. Escuchar en los tiempos del agua es también reconfigurar esta materia sonora que somos y disponerla a la resonancia de los mensajes que vienen a través de esos paisajes del agua. Casi siempre antes de comenzar me gusta hacer este ejercicio porque siento que tenemos que disponernos a la escucha. Y me gustaría proponerles aquí una manera bien particular y que está conectada con eso de resincronizarnos y de repensar y de rehacer el cuerpo para la escucha del agua. Me gustaría que hiciéramos esto que nos está mostrando la imagen. 1 minuto. Vale. Cuando mi hija estaba pequeña, como de 1 año, Eloísa, que está acá, prendíamos la licuadora y ella inmediatamente hacía este gesto, se tapaba y cerraba los ojos y de algún modo lo que estaba buscando era tratar de separar el mundo sonoro, el ruido externo de su cuerpo. Yo empecé a hacer eso mismo y me empecé a dar cuenta que tenemos un cuerpo interno, un cuerpo que no para de sonar, ¿no? No sé si lo sintieron, pero de algún modo al taparse los oídos entramos en una intimidad. Los que nadan seguramente han sentido exactamente lo mismo, ¿no? Como que el agua cubre nuestro canal auditivo y nos pone en una situación de intimidad, de resonancia cercana, de conexión hacia adentro. Generalmente estamos escuchando hacia afuera, casi nunca escuchamos hacia adentro. Nos dirigimos hacia afuera pensando en la manera en la que el sonido es útil para nosotros, ¿no? Generalmente los sonidos internos no son útiles, pero cuando hacemos este ejercicio empezamos a sentir que nuestro cuerpo es un cuerpo de líquidos, es un cuerpo de acciones. Nos muestra de algún modo que el cuerpo está vivo, porque la respuesta a todo sonido es justo activada por una acción vital. Porque estamos vivos es porque escuchamos. Todo lo que se mueve es sonoro. Es más, el sonido es la huella del acontecimiento vibrátil del mundo de las cosas. Y pues nosotros no podemos separarnos de allí. Sin embargo, todo el tiempo estamos tratando de separar ese mundo interno del mundo externo. Enmascaramos nuestro cuerpo para tratar de concentrarnos en esos asuntos que nos atraen del mundo exterior. Llamemos a eso enmascaramiento. Sin embargo, hay algo bien importante en este gesto, en este acto de la escucha, que tiene que ver con esto, la auscultación. El Pacífico colombiano no solamente es el lugar de parto de las ballenas, sino que también es el lugar de parto de los seres vivos. En los últimos años, y gracias a acciones del Ministerio de Cultura, se ha declarado patrimonio inmaterial y cultural las prácticas de cuidado y de acciones que permiten que los nuevos seres, los seres humanos, lleguen al mundo a través de esto, la escucha. Este objeto de madera que pues, está compuesto por 2 campanas, una más grande que la otra, es el estetoscopio de Pinar. El estetoscopio de Pinar tiene 2 funciones. Una, direccionar nuestra escucha hacia un lugar, y la otra, amplificar. Pero piensen que en el acto de la amplificación lo que está sucediendo de
modo absolutamente mágico es la capacidad de poner y darle imagen al lugar donde el ojo no alcanza. Este aparato, que finalmente he hecho el ejercicio con otras personas, es un pretexto de conexión, de permitir algo, que el cuerpo vibrátil, sonante, resonante del bebé pueda comunicarse a través del sonido con su partera. Pensemos que en ese acto de la escucha hay estos 4 puntos bien significativos. Puntos que me ayudan a entender cómo funciona esto del cuerpo sonoro. Primero, claro, el bebé suena. No es claro la manera en la que se está comunicando con el mundo exterior, pero para una partera, claramente el sonido es la expresión de vida. Saber cómo suenan sus pálpitos y demás le permitirá tomar decisiones a tiempo. La segunda, que hay un mundo que suena más allá del alcance del oído humano. Y eso está buenísimo, porque si no, no tendríamos esto. La tercera, la capacidad creativa, ingeniosa, de encontrar formas sencillas, eficaces, considerablemente menos costosas que las ecografías y el ultrasonido para permitir que el cuerpo llegue al lugar donde el oído no alcanza. Y la cuarta, que hay una situación de conexión bidireccional del cuerpo sonoro y de la escucha. Pensemos que en este momento, cuando estoy hablando, mi cuerpo no solamente está saliendo hacia afuera, sino que me tapo los oídos y puedo escuchar mi voz resonando internamente. Lo que quiere decir es que sonamos hacia afuera y sonamos hacia adentro. Pero también tenemos esa otra condición de escuchar hacia afuera y escuchar hacia adentro. Piensen ustedes que en la semana 25 el bebé ya ha desarrollado en su máxima expresión el oído interno. Por lo tanto, no solamente la partera usa el sonido para identificar el mundo en el que estamos y la relación con el bebé, sino que también el bebé está utilizando el sonido para encontrarse dentro de un mundo sonoro. Sin embargo, hay algo particular, y es que el bebé está dentro de la mamá. Por lo tanto, el primer sonido que escuchará será el sonido del corazón, ¿no? O el sonido de la voz de la mamá. Pero no se queda allí, porque si pensamos que el sonido es una remisión de remisión, es una vibración que toca y toca el cuerpo y toca el cuerpo de la escucha, pues trascenderá y podrá ir hacia afuera. Claro, con menos capacidad. Quiero decir, más o menos son 20 decibeles menos por estar dentro del fluido, el líquido amniótico, y por la protección de los tejidos, las membranas y demás donde se encuentra el bebé. 20 decibeles menos. Pero sin embargo, esos 20 decibeles menos no es que le estén impidiendo llegar hacia el mundo exterior. Así que tenemos una relación bien compleja de la escucha, un cuerpo dentro de otro cuerpo y ese cuerpo dentro de un todo, y todos sonando y resonando, escuchando y escuchándose. El bebé también se escucha a sí mismo, ¿no? Esta complejidad de la situación me ha hecho pensar en estas 2 preguntas claves que han orientado varios momentos y como líneas de la investigación. ¿En qué momento se nos olvidó que fuimos acuáticos? Si desde el comienzo de nuestras vidas y aún hoy nuestro cuerpo está hecho de agua. Hago silencios para que piense. Claro, de nuestro cuerpo brotan aguas dulces, aguas saladas. Piensen también en cuáles son esas aguas dulces y aguas saladas de su cuerpo. Devenimos ríos y mares. Somos seres de agua fuera del agua. Y esta otra pregunta: ¿en qué momento se nos arrebató el acto de la escucha de nuestros propios cuerpos como un acto esencial de cuidado por nuestra propia vida? Generalmente eso se lo estamos dejando a otros. En este mundo instrumental casi que nuestro cuerpo no sirve sino para una cosa,
y esa cosa la determinamos dependiendo de nuestros intereses, pero casi nunca de nuestros intereses está nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, los médicos, los místicos y en general todos los otros se encargarán de este bello oficio de la auscultación, de escuchar lo que está más adentro, no escuchar sin ver. Me gustaría llevarlos en una serie de imágenes sonoras y paisajes visuales en un recorrido que he hecho por distintas aguas de esas dulces y saladas de Colombia y otras partes de el mundo, que me han permitido entender que realmente estamos en una necesidad urgente, apremiante de transformar nuestra conciencia, pero para transformar nuestra conciencia tenemos que transformar primero este cuerpo, el cuerpo sonoro. Vamos con esta primera. Hemos creado una imagen del mundo subacuático fuera del agua, imagen que nos permite referenciar, intervenir y apropiar. No somos conscientes de los impactos que tienen nuestras acciones humanas más allá del alcance de nuestra mirada. Se ve el paisaje como un recurso y las interacciones como procesos técnicos para los propósitos de la subsistencia humana. Los animales que habitan los océanos están siendo expuestos a una serie de alteraciones del entorno acústico por las perforaciones que se usan para detectar petróleo y gas en el fondo marino, causados por pulsos de sonidos increíblemente fuertes hacia las estructuras geológicas. Sonidos en frecuencias, intensidades, tiempos de exposición insoportables para la vida. No se sabe mucho acerca de cómo el ruido oceánico está ensordeciendo y transformando el mundo submarino. Sin embargo, siguen los varamientos, cambios en conductas y muertes masivas de cetáceos. El año pasado encontraron en Bahía Solano una ballena jorobada y aún todavía no se sabe, pues cada año están llegando ballenas varadas o muertas desde antes a las playas de Colombia. Hay algo muy bello que nos conecta con las ballenas, además de ser mamíferos, y es que nos gustan los cantos. El problema es que nuestro medio es el aire y no el agua, y concebimos el agua como un paisaje silencioso. Sin embargo, camarones, peces y mamíferos están ocupando el espacio acústico, y lo ocupan para eso, para cantar, para gozar, pero también para desarrollar sus acciones vitales, ¿no? Aparearse, identificar dónde está su comida, bueno, entre muchas otras cosas más, orientarse. Lo hacen a través de la ecolocalización. Pensemos que en el aire el sonido viaja a un poco más, dependiendo de las condiciones del aire, a 300 metros por segundo. En el mar está a 1500 metros por segundo. Quiere decir que viaja muchísimo más rápido. Pero por otro lado, también pensemos que en el aire el sonido tiende a apagarse, a desvanecerse demasiado rápido, mientras que en el agua, con investigaciones que se han hecho en distintas partes, se ha identificado que pues mucho más de 16.000 kilómetros puede viajar un sonido. Lo que acabaron de escuchar lo grabé en Bocas de Ceniza, en el lugar donde llegan las grandes embarcaciones. Me acerqué hacia los monitores para ver si se lograba identificar el ejercicio sonoro,
pero puse un hidrófono a 15 metros y una grabadora por fuera. Y en uno estaba sonando lo que escuchaba el hidrófono y en el otro la grabadora. Hay cierta diferencia, pero piensen que de alguna manera no había un espacio, un bache acústico para que pudiera caber otra voz. Por ahí dicen que hay una ballena, la número 52, que no lograba encontrarse con el resto de ballenas justo por una condición. Y es que las ballenas, al no encontrar un canal de comunicación en el rango de frecuencias en el que lo hacen habitualmente, tienen que subir o bajar el nivel de frecuencias, y eso hace que cada vez se vuelva más difícil y más insoportable y más complejo el acto de la comunicación. Esta ballena 52 parece ser que pues en parte tiene ese comportamiento por el ensordecedor ruido oceánico. Para mí este tema es bien importante y lo quiero hoy manifestar acá porque estamos en tiempos de ruido oceánico. Desde el 2015 hacia acá, el modelo de proyecto económico de desarrollo energético declarado por el país luego de la crisis petrolera se ha direccionado hacia los mares. Proyectos offshore se abrieron desde el 2015 y aproximadamente unos 50, 30 y algo en el Atlántico y unos 20 y algo o menos en el Pacífico, con hallazgos ya en la parte norte, en La Guajira, y hacia abajo, hacia el Urabá, hacia el norte petróleo, hacia abajo gas. Más o menos, como lo decía antes, estas pistolas que se utilizan para generar imágenes, referencias del fondo oceánico, exponen a las ballenas a más de 250 decibeles. 250 decibeles para un humano es mucho más que el daño definitivo de su órgano auditivo. Entonces pensemos qué es lo que estamos haciendo con los mares, hasta dónde nuestra ceguera acústica está inundando el mar Pacífico de estos sonidos, y hasta cuándo vamos a permitir de algún modo que seamos inconscientes de esa realidad. Voy a llevarlos ahora hacia otro lugar. No hay audio. Yo antes voy a ir a la sierra, a las foreras, a pescar. Voy a hacer todas las pescas. Ahora yo voy a hacer una pesca, a renovar mis papeles como documentado que soy. Y me dan, para pescar, mira lo que me dan, jerguilla. La jerguilla, tú te pillas una vez al año una jerguilla. O 10 jerguillas te pillan al año. Cabrilla, la cabrilla, no hay ni una cabrilla en la costa. Me dieron cabrilla. Apañado. Apañado, en el norte está el apañado, aquí no está el apañado, aquí me lo dan a mí, aquí, amigo mío, me dieron el bacalao, una pesca que la pillan las grandes lanchas, me dieron el bacalao a mí, siendo que tengo un bote de estos, ¿cómo voy a tirar todos los elementos arriba de un bote de 6 metros y medio yo para ir a pillar bacalao? Se fija que son trampitas que ponen, pero me quitaron la pesca. Estamos perfectos que ellos digan, señores, mira, ahora una merluza, mira, están todos los huevos afuera, ya no, la pesca ya va a desovar ya. Parémoslo, lo paramos. Que sea justificado, pero aquí no te quiten el derecho a pescar. No te quiten el derecho, amigo, a pescar. Te están cortando los brazos. Te están cortando los brazos. Me quitaron todo. No tengo. ¿Qué mierda ir a pescar, compadre? Esto de la construcción ya acá en Quintero ya está obsoleta ya casi.
le entró mucho la fibra, lo que es fierro. Yo creo que esta es una de las últimas construcciones que se está llevando a cabo acá en Quintero, junto con otro colega pescador artesanal también. Yo creo que somos las últimas construcciones, ya es muy difícil que se vuelva a retomar este trabajo con lo que es carpintería de ribera acá en Quintero. Ahora todo el fierro y la fibra. Pero las embarcaciones de madera no sé. Es más, son buenas las embarcaciones de madera. Tienen buena flotabilidad, no sé, son buenas para la mar. Te aguantan los mazos temporales y te duran en el tiempo, duran más con fierro, el fierro se oxida y empieza a tener, claro que le cambié el parche, pero siempre no está ahí. Una lancha de madera si tú la cuidas te dura fácilmente 30 años. Este proyecto lo desarrollé el año pasado durante un festival de arte sonoro en Chile. Estaba motivado por dos cosas. La primera, porque al igual que Chile, hay una realidad asociada al modelo de desarrollo del continente que está invadiendo los mares. Y creo que hay posibilidad de conectar Colombia, Chile y bueno, todo el hemisferio. Y la segunda, porque hacía unos días estaba haciendo un trabajo con el Centro de Memoria Nacional en uno de los ríos que conectan la parte alta del Sumapaz con la ciudad y en dos colegios que llevan por nombre Jaime Garzón. La síntesis de este proyecto en las voces de las personas que estuvieron allí participando estaban manifestando que un río sin memoria, un río sin historia, un río sin identidad es un río de nadie y se le trata como a nadie, como a cosa. Entonces me fui a Valparaíso a conocer el nuevo proyecto del terminal número 2 que se va a desarrollar en la bahía, un proyecto que se va a alargar y extender más o menos 700 metros en la bahía y como unos 300 o algo así hacia el mar. Ya Valparaíso era una ciudad que le había comido terreno al mar. De eso da cuenta uno de los muelles que está enterrado en la plaza Soto Mayor. Ir caminar por las calles y encontrarse una línea que divide pues, considerablemente la costa del área urbana, una línea que nos decía y nos mostraba como que por aquí antes pasaban, tocaban las aguas, besaban las aguas del mar, la bahía. Hoy en día esa parte que está configurando la reserva, esa línea, está construida y aún así se va a construir un poco más allá. Entonces nos fuimos a interactuar con las personas que de algún modo tienen un tipo de relación con ese paisaje oceánico. Y pues qué mejor que los pescadores para entender cuál es esa situación. Allí, y con mucha nostalgia, esta voz de Luis lo que nos está manifestando es la imposibilidad de establecer un modelo de vida a la antigua, un modelo de vida en el que las personas construían su barco, su bote y podían salir a la mar. No tenían que ir tan lejos porque el pez estaba allí nomás. Ahora vamos para la Guajira colombiana.
escuchen muy bien porque luego entendí que hay que escuchar muy bien. Y luego comprendí también que ese ejercicio de grabar el sonido era un ejercicio patrimonial. Cuando hice estas imágenes en La Guajira, la que estamos viendo es la quebrada Aguas Blancas, el arroyo Aguas Blancas, pero el sonido que están escuchando, y yo no sé si es de conocimiento, pero corresponde al arroyo El Bruno. El arroyo El Bruno está en este momento sufriendo un proceso de trasplantación. Raro, pero es verdad. No sé cómo hacen los ingenieros, pero ellos pretenden que pueden trasplantar un río. Cuando estaba haciendo estas imágenes, por el otro lado, en el arroyo El Bruno, había una serie de personas etiquetando árboles, piedras y absolutamente todo porque van a correr el arroyo El Bruno 3 kilómetros para poder ampliar el Tajo Norte del Cerrejón porque se les acabó el carbón para explotar. Y al correr el Tajo, no solamente van a correr el arroyo, sino que también van a correr a las comunidades y a todos los que viven de ese paisaje de agua, especialmente a las comunidades guayú. Para mí era sorprendente porque cuando grabé el arroyo, para esos días también había una época de sequía en Colombia y había estado grabando en el páramo del Sumapaz una laguna, pues el afluente que llegaba a la laguna, y días después cuando volví al afluente ya no estaba. Yo no sé si ustedes conocen la insignia de la RCA Víctor, esa empresa de discos que tenía a un perrito, Níper, escuchando en un cono de un gramófono. Y el perro hacía un gesto de auscultación, de dirigir la escucha profunda y honda hacia ese cono, porque lo que se reproducía en ese cono, según cuentan quienes compraron la marca y que correspondía a una historia de un pintor inglés, estaba a la escucha de su amo. El amo había muerto y le había dejado el perro, el gramófono y todo a su hermano. Entonces cada vez que ponía a reproducir el disco, el perro hacía esto. Yo me sentí como Níper, porque estaba escuchando algo que había desaparecido. Por eso ese acto de escuchar, de grabar, se está volviendo de algún modo un acto patrimonial. Solamente que esta vez, en cambio de la voz, el sujeto era la voz del río. Aquí parece que el acontecimiento sonoro, aparte de que es efímero, cambiante, parece que tiene una condena. Entonces, creo que el ejercicio que estoy haciendo en parte también tiene que ver con volver a reconstruir la memoria y la identidad de esos paisajes del agua. El agua cría la vida de los humanos y a la vez se deja criar por los humanos. Entonces, si hay un canto de arrullo para cuando el niño expresa el caos, un canto que reorganiza, llama la calma y el sueño, también en estos tiempos difíciles de sequías hay un canto. Justo para esos días cuando estábamos haciendo las grabaciones del arroyo del Bruno y de los Jagüeyes y de justo un proyecto que desarrollamos aquí con el Museo de Arte Moderno y Jorge Barco, había algo muy especial, y es que los guayús empezaron como desesperados a construir jagüeyes. Jagüeyes son como esos reservorios de agua. Luego de 3 años en los que ni una gota bajaba del cielo, empezaron a construir y luego empezaron a cantar y empezaron a desarrollar sus usos, costumbres en torno a ese acto ritual de llamar el agua. Para ellos es importante lo que hace la ingeniería. Claro, las máquinas abren los huecos, desarrollan todo el proceso técnico sobre la tierra para que el agua por escorrentia llene estos jagüeyes. Sin embargo, no era suficiente, porque para ellos ese mundo técnico es el mundo tal vez de las instituciones y de los humanos, pero tenía que haber alguien que se concentrara en la intermediación y en la conexión entre los de arriba y los de abajo. Entonces, a través de los cantos llamaban a Juya, el ser del agua, y a Polowi, el ser de los vientos y la sequedad.
y en un proceso de tramitación con los cantos como prácticas de crianza trataban de algún modo de generar transacciones. Entonces luego me di cuenta que este asunto de la fragilidad de los paisajes de agua no solamente tenía que ver con el mundo físico o de la física del agua, sino con el mundo de la cultura y de la gente, y que habían otras maneras distintas a comprender, entender estos paisajes y que no tenían que ver con las formas en las que estamos habituados a interactuar con la misma. En los Andes les llaman a esto crianza del agua. Para las autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Madre Tierra nos da el seno como la madre a su hijo. Los manantiales son los senos que forman los ríos y los océanos. En la cosmovisión de los Andes, el agua cría la vida de los humanos, a la vez se deja criar por los humanos. Entonces, si hay un canto de arrullo para cuando el niño expresa el caos, un canto que reorganiza, llama la calma y el sueño. También en estos tiempos difíciles de sequías, inundaciones, hay un canto para ordenar las fuerzas del territorio. Lo repito porque creo que es bien importante. O sea, de algún modo es esa relación que está al alcance del cuerpo, pero al alcance del cuerpo en una suerte de transformación y de acción micropolítica que está estableciendo una nueva lógica política y que se establece de forma real con el paisaje. En esta construcción, que es un proyecto que desarrollé en una Bienal de Arte, busqué mis archivos, los archivos en los que todos estos cantos de arrullo, estos cantos de agua, inundaban las experiencias que desarrollamos con mi familia, con mi hija, con mi esposa, caminando y conociendo a las comunidades. Y nos dedicamos a esto, como a construir un espacio, una gran cuna, la cuna de los ríos, en la que los sonidos de las aguas, como sus propias voces, el agua que nos arrulla, porque nos recuerda, claro, como lo dije al comienzo, que somos acuáticos. Si quieren, cierren los ojos y déjense arrullar por estos cantos del agua. Papa me machi monde, mateda masima mane, oh lo 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 lo, lo 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 lo, taucha fai me, ai chichi bade mane, lo 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 lo. El agua no se crea ni desaparece, fluye y se transforma. Eso hace parte de su ciclo evolutivo. Los que estamos en peligro somos nosotros como especie. No estoy seguro si detener el cambio climático sea posible.
tampoco si sea lo mejor para el planeta. Hace unos días leí que el fenómeno del niño y la niña podrían interpretarse de dos maneras. Una, como el resultado del impacto de la actividad humana en el perjuicio de los mecanismos de la autorregulación de la biosfera, y la otra, que los mecanismos de la autorregulación de la biosfera se encuentran en perfecto estado y a través de fenómenos como el calentamiento global y su impacto sobre los fenómenos naturales están actuando para deshacerse de la plaga. El 10 de marzo del año 2015, si no estoy mal, en una época de sequías fuerte, allí, en el embalse del Moña, el lugar donde yo vivo, lugar a donde llegan las aguas del río Bogotá después de hacer un tránsito bastante trágico por la ciudad, recibiendo toda la carga de sedimentos, materia orgánica, cadmio, plomo, metales pesados, detergente y lo que se puedan imaginar que hay en el río Bogotá. Toneladas y toneladas diarias de cargas, de la vida humana, ¿no? De residuo de nuestra instrumentalización, objetualización del río. Para esos días, en la época de sequías, hubo un incendio en una estación hidroeléctrica acá en Antioquia. No sé si lo recuerdan. Pues yo sí lo recuerdo claramente porque para esos días en Cibaté, nosotros que estamos tan cerca de la montaña, teníamos horarios de racionamiento del agua. Y nosotros estamos cerca de la montaña, que estábamos más o menos bien. Si nosotros que estábamos cerca de la montaña estábamos más o menos bien, imagínense lo que pasaba de ahí hacia abajo. Habían comunidades que realmente ya llevaban varias semanas sin agua. Para los días en que estábamos haciendo esto dentro de un marco de un proceso que se está desarrollando en Colombia de canto al agua, vimos cómo esa línea en la que estaban ellas paradas de un momento empezó a moverse hacia la orilla, como si se estuviera llenando, como si estuviera lloviendo en Colombia. A los días apareció la noticia que la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, junto con la Armada y junto con el gobierno, habían declarado emergencia energética. 5% más o menos es lo que produce Emgesa en la represa y en las hidroeléctricas que bajan por el Tequendama y el Salto del Tequendama. Estas aguas se contienen ahí para que luego sean vertidas al proyecto hidroeléctrico y de ahí generar esta energía. De forma descarada veíamos cómo se llenaba el embalse, y no de cualquier agua, sino que la orden era Tominé, Neusa, Cisga, las aguas potables de Bogotá, fluyeran directamente hacia el río Bogotá. 78 millones de litros cúbicos se ordenaron desembalsar en el río Bogotá. No conformes con eso, le pidieron a la Armada que militarizara el río Bogotá. Yo creo que el río Bogotá nunca ha sido militarizado. Fue la primera vez que lo militarizaron, porque habían campesinos criminales, gente con sed criminal que iba a tomar esas aguas para sus cultivos y para su vida propia. Si esto no es una crisis de valores en relación a la manera en la que estamos concibiendo nuestro mundo y nuestras interacciones, ¿cómo lo llamamos?
un amigo que viene haciendo este proyecto de llevar su piano a distintas partes del mundo y en Colombia ya ha estado en varios lugares. Sobre todo ha buscado generar procesos como con comunidades donde el piano de cola es un objeto extraño dentro de su contexto cultural. Pues nosotros le dijimos que teníamos el mejor público para que él pudiera hacer su concierto y le dijimos que era el Embalse del Muña. Dijimos, vamos a hacer el concierto, pero no se lo vamos a hacer a humanos, se lo vamos a hacer al Embalse del Muña y a las tinguas. No sé si alcanzaron a escuchar al final, por allá en el fondo. Estaba lleno de tinguas, alcaravanes. Chernobyl, Ucrania, 26 de abril, 1986. 116.000 desplazados, 42.000 kilómetros cuadrados de área protegida, explosión de reactor número 4. Esto que voy a leer es un extracto de este libro de Manuel Arias, El Antropoceno. La zona contra todo pronóstico se ha convertido en una vibrante reserva de vida animal. Lobos, ciervos, zorros, renos, mapaches, ardillas. La población ha aumentado. Eso no supone que la radioactividad sea buena para la vida salvaje, como podrían pensar, sino más bien que los efectos de la presencia humana, la agricultura, la caza, la deforestación son peores. Chernobyl constituye la melancólica demostración que el planeta, después de haber sido transformado a profundidad por el ser humano, seguirá adelante sin nosotros. Las tinguas que escucharon. En los últimos años hemos visto cómo las tinguas, las garzas y los alcaravanes han aumentado significativamente en la población. Este apartado del Antropoceno me hace pensar que el fenómeno en Cibaté es equivalente. Yo no creo que las aguas del embalse sean amigables para estas aves. Lo que pasa es que se han encontrado en un lugar abandonado, rechazado, contaminado y aislado de los humanos. Un lugar para reproducirse, criar. Tal vez estas aguas contaminadas sean menos dañinas que los humanos. Mientras estábamos en la desembocadura de la quebrada Santa Elena esta semana, en el taller que estamos haciendo aquí con el exploratorio, con Camilo Cantor, vimos cómo un habitante de la calle se bañaba en las aguas grisverdosas durante un día soleado. Había algo mal en esa situación que nos descolocaba, y no era simplemente el concepto de limpieza. En su mundo, el río sigue siendo el lugar del juego, del baño. No hay olores, colores ni materias que lo inhiban. Este es el río que le tocó y se lo goza como tal. Al ponernos en su piel, pues porque como que uno siente ganas de ponerse en la piel del otro, no podíamos sentir lo mismo. Sentí la nostalgia de un río que un día pasó lleno de aguas sanas y cristalinas. A la vez sentí repulsión y ganas de salir de allí, de quitarle la mirada y no entrar en la humanidad de aquel hombre, porque me hacía sentir miserable. Tal vez darle la espalda a la situación como una forma de limpiarse del llamado ético y de coherencia, como un ciudadano más que aporta a la configuración de esa realidad. Durante estos días hemos estado compartiendo con un grupo muy bello de personas que la mayoría se encuentra acá, que como muchos otros han querido sumarse a esta iniciativa de darle la cara a nuestros ríos, a nuestras quebradas, mirarlos de frente y poder encontrar en ella los mensajes, unos mensajes para tal vez desacomodarnos, tal vez transformar nuestra percepción sobre el mismo. Estuvimos haciendo unos hidrófonos, unos dispositivos para escuchar. Llamémoslo, serían unos estetoscopios de agua. Ya hemos estado hablando ahora acá y también mucho tiempo con ellos frente a la función de un hidrófono, ¿no? Como esa proyección que genera al cuerpo de la escucha. Básicamente uno podría escuchar el agua. Con esto también lo hicimos, con un palo. Me acuerdo que Franz Jovan estuvo el primer día en la grabación y pusimos un palo y ella podía escuchar a través del palo la quebrada. Lo que quiere decir que sobran maneras creativas de poder
escuchar el agua y acercarnos a ella. Sin embargo, esta es una de tantas. En el ejercicio también lo que veíamos es que el micrófono, como un sistema de transducción, pues no puede negar su materialidad. O sea, como que cada dispositivo tecnológico tiene su tono, tiene su color, tiene su algo que lo hace distinto a lo real. O sea, lo que yo estoy escuchando no es lo mismo que suena en un hidrófono. Entonces nosotros quisimos expandir esa noción de alteración del hidrófono y creamos un instrumento para que las aguas canten. Un participante del grupo me decía, estamos haciendo música acuática. Y esto surgió justo porque en estos recorridos que hacemos en las distintas partes del río, desde su nacimiento hasta su desembocadura, lo que nos encontramos es con un ser sonoro, un ser que no para, un ser que tiene movimientos, ritmos granulares, que se transforma en vitalidad a cada tramo del afluente, sin importar si está sucio, si está limpio. Eso nos da que pensar, de algún modo nos pone en la reflexión de que el ser del agua tal vez es un ser sonoro, porque es un ser que no discrimina, porque es un ser que no separa el río de arriba, de abajo, de las aguas limpias, de las aguas sucias. Lo que vemos, olemos y sentimos del río es el desprecio de la gran urbe viajando por las aguas hervidas. El oscuro presente de estas aguas refleja el estado de la precariedad simbiótica y la crisis de las utopías de desarrollo económico y social de la ciudad. Rescatar su naturaleza sonora, vibrátil, limpiarla de sus representaciones es un acto de rebeldía, es un acto de dignidad, es un acto de resistencia. ¿Qué tal si le dejamos de dar la espalda a la quebrada, a nuestros afluentes, y la miramos de frente y devenimos río, devenimos gota, devenimos mar? Me gustaría, para terminar esta charla, esto que acabaron de ver es una grabación que hicimos en el Sumapaz, dentro del proyecto de darle una voz a las quebradas y los afluentes. Pero ahora lo que quiero que escuchen es la desembocadura de la quebrada Santa Elena en el río Medellín. ¿Qué pasa si le quitamos los sonidos de la ciudad al río, a la quebrada Santa Elena? Si metemos la oreja en sus cauces y escuchamos sin ver y sin tocarla. Mi intención con este ejercicio, para terminar la charla, es que puedan disponer su cuerpo de la resonancia. Ya vimos que sonar es resonar a la vez, que el sonido toca y que el bebé en la barriga de su madre está conectándose a través del medio, en este caso el medio acuático, con el mundo exterior. Cada vez que palpita el corazón del bebé o palpita el corazón de la madre, el bebé no solamente está parando oreja para tratar de percibir esa vibración, sino que piensen que el sonido
no se proyecta, sino que toca, y toca el cuerpo al resonar. Entonces mi invitación ahora es como abrirse a la escucha resonante, profunda, y a los mensajes que tienen para ustedes la Quebrada Santa Elena. Muchas gracias.
Si hay alguna pregunta o comentario, apreciación de la experiencia y en general. Buenas noches. Tenía una duda con respecto al instrumento que pone a cantar el agua, y es cómo determinan algo como más allá del movimiento que pega y atraviesa el instrumento y genera el sonido, cómo determinar una diferencia entre como la contaminación o la frecuencia en la que suena solo por el golpe del paso del agua, a decir en unas condiciones de más limpieza, ¿cierto? ¿Cómo se podría determinar eso? O sea, realmente ¿qué determina, aparte de la experiencia del sonido del paso del agua, ¿cierto? No sé si es clara la pregunta. Yo creo que es bien difícil porque al final la única diferencia que hay entre un lugar y a otro es que la carga que lleva la quebrada muchas veces se mete dentro del instrumento y hace que la cuerda se apague un poco. Sin embargo, los movimientos son muy parecidos, como que la hidrografía y las fuerzas del agua hacen que pues haya continuidad y hayan variaciones. Casi que yo puedo establecer muchas diferencias en la sonoras solamente transformando, moviendo el instrumento de un lugar para otro, tanto en un lugar como en el otro, o sea, en las aguas limpias o en las aguas sucias. Falta ver solamente cómo ese relieve rico en movimientos, en ritmos, capta mejor ciertas frecuencias que otras. Pero al igual lo que estamos sintiendo es como un gran arco de un violín que no para, es como un arco eterno que fricciona las cuerdas y crea este dron y lo va moviendo a partir de el nivel de intensidad con el que se desarrolla el flujo. Pero claramente lo que siento después de todos estos ejercicios es que no vale la pena ni siquiera pensar en la diferencia entre una y la otra. Yo estoy de acuerdo. Me gustaría ya hacer un comentario. Yo siento que el agua siempre está cantando. Bonito que cantáramos, además de cantar para ella, que cantáramos con ella. Yo creo que eso estaría bien bonito. Gracias. Por supuesto, muchas gracias. ¿Tiene que hacer la pregunta ya? Que tienes que hacer la pregunta en el micrófono. Aló, buenas noches. Mi nombre es Antonio Torres. Vengo del occidente de Antioquia, concretamente de un municipio llamado Dabeiba. Tengo dos nombres, uno ancestral y uno occidental. El ancestral es Huaquirabia Domicó, del pueblo indígena Emberá Catío. Traduce el hombre que cuida y protege las aguas. La pregunta concreta es, en el proceso educativo del canto al agua, ¿están involucrados los pueblos nativos de Colombia, de América, o es la sociedad civil nada más? Gracias. Muchas gracias a ti. Pues yo considero que igual la experiencia se refleja de un lugar hacia el otro. Cuando estamos dentro de las comunidades, los cantos son naturales a sus actividades cotidianas. Casi que, pues, para nosotros es extraño cantarle a algo distinto que no sea humano. Mientras que para varias de las comunidades, sobre todo en el sur de Colombia, pues es un acontecimiento habitual.
casi que sacarlos de ahí y ponerlo como el lugar de un proceso pedagógico es como un ejercicio más bien de compartir esa experiencia, ese modo de comprensión hacia la sociedad civil. Pero siento que finalmente todos esos ejercicios que se desarrollan de forma autónoma dentro de las comunidades son una inspiración, son un modelo a seguir, son una pauta que está permitiendo que nosotros que vivimos dentro de las ciudades empecemos a tener una nueva perspectiva. Sin embargo, por ejemplo, directamente en el que nosotros estamos desarrollando, yo soy hijo de un campesino que vivió en el Sumapaz y me crió y me educó en la ciudad. Y luego de que murió, me devino la pregunta o me devolvió la pregunta frente a mi lugar. Y yo vivo ahí al lado del embalse del Muña y paso todos los días por ahí. Y para mí es sorprendente que la gente se toma selfies en el embalse del Muña o que se para enfrente de el Salto del Tequendama y se toma selfies como si estuviera en un lugar paradisíaco, no sé, o como si la imagen tuviera cierto tinte bucólico. Pues es impresionante porque pues, uno huele las aguas y uno sabe cómo están las aguas. Entonces, para nosotros en Cibaté y en general los campesinos ya no tienen una concepción orgánica, simbiótica, razonable, sustentable con las aguas. Es impresionante que a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en el lugar donde está inundado los prados, donde hay vegetación de frailejones y vegetación de alta montaña, donde nacen los ríos, se esté construyendo un acueducto. Porque parece ser que la manera en la que el modelo de vida en la ciudad pues, se ha proyectado hacia el campo también. Y en esos proyectos de acueductos no hay ninguna conciencia frente al origen, sino más bien al uso y el proceso. Tanto así que tienen un fontanero que se dedica a mirar los controles de los medidores, a arreglar tuberías, pero no tienen ninguna persona que se dedica a pensar, a preservar, a estudiar, a querer, a entender la vegetación. Entonces, como nosotros estamos justo ahí, ubicados en ese lugar, y estamos tratando de armar procesos como estos, ¿no? De decir, hay un mundo que suena y ese mundo nos trae mensajes, como el mundo subacuático, ¿no? Entonces, como que más bien hemos aprovechado un poco de toda esa otra sensibilidad y de todas esas otras formas de cosmovisión de mundo para poderlo aplicarlo a nuestros contextos. Buenas noches, mi nombre es Albeiro Henao. Quiero compartir una experiencia que tuve en mayo subiendo a Ciudad Perdida, a la mal llamada Ciudad Perdida. Cómo nosotros perdimos esa relación simbiótica con la naturaleza, o sea, la ciudad nos tiene concentrados en una cantidad de sonidos que nos hace perder esa relación simbiótica con la naturaleza. El grupo en el que íbamos éramos 5 personas, más otro grupo que iba por ahí con otras 7 personas, más bien familiares. Habían venido de Miami, familiares conectados aquí en Colombia, y en ellos venían 2 jóvenes, más o menos de la edad de 20 años. El muchacho joven nos acompañó casi durante todo el trayecto con un bafle de muy buena marca, muy buen sonido y con muy buena música, reggaetón. Nosotros queriendo escuchar la naturaleza, el sonido, las mariposas, nos acompañó durante todo ese trayecto. Eso es lo que me hace pensar, ese sonido de la ciudad nos ha hecho perder la relación simbiótica. Vale, muchas gracias. Sí, yo creo que se parece a lo que estamos hablando frente al espacio acústico y al lugar de las ballenas, ¿no? Como que
Cada vez estamos acostumbrándonos a ocupar cualquier espacio del silencio, ¿no? Como que el silencio nos incomoda, el silencio se vuelve cacofónico, o sea, es una paradoja, nos atormenta. Y justo me parece que hay que tener una correcta relación entre en qué momentos dar y en qué momento recibir silencio, porque los silencios se dan y también se reciben. Y pues como que hay que estar ubicado, hay que estar centrado. Lo interesante de un ser que escucha con todo su cuerpo, un cuerpo sonoro, es que pues el mundo sonoro se manifiesta de forma en el que todos los sonidos vienen a él, no importa si es hacia adelante, hacia atrás. Y es consciente a la vez que así como llegan los sonidos, también de aquí van hacia afuera. Entonces un ser sonoro estará tratando de mediar como los impactos de llegada y de salida de esos flujos e interacciones sónicas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mis 24 años he tenido la oportunidad de vivir en varios lugares. He vivido en Urabá y he vivido acá en Medellín. Con respecto al tema del sonido, lamentablemente para escucharse a uno mismo en la ciudad hay que ser una persona nocturna. Porque cuando en la noche, a esos 2, 3 de la mañana, es cuando todo el mundo duerme y usted siente el latir de su corazón. Cuando viví en Urabá, viví en apartado, viví en Chigorodó y tuve la fortuna de vivir 2 años al lado de una quebrada. Cuando uno vive al lado de una quebrada y por la mañana la madre de uno se levanta a decirle váyase para el colegio y uno tiene la fortuna de bañarse en esa quebrada, lo primero que escucha cuando llega a ella, aparte de los pajaritos, son los peces que están a la orilla zambullirse. Ese sonido, más que una bendición hacia el Padre, creo en Dios, pero en la iglesia, demuestra vida. Esa vida que uno va dejando cada vez que se vuelve más urbano. Y el hecho de llegar a la ciudad y encontrarme con personas como alguien de la universidad que vive en Andagoya, Chocó, que te habla de un lugar donde las casas están construidas en madera sobre el agua, donde siempre escuchan al muchacho que se tira a bañarse, es algo muy, muy placentero con respecto al tema del sonido. Y ahora enfocándonos al agua, ¿cómo podemos escuchar nosotros al agua cuando la tenemos como un objeto normal, como un instrumento? Porque para nosotros es muy fácil llegar y abrir la llave y sale y ya. Pero para personas como ella, que simplemente no es normal llegar a la casa de ella y abrir la llave y no sale agua, sino que es simplemente tirarse, es muy distinto. Y eso en cuanto a las experiencias de mi vida y comparándolo con ella. Ahora una pregunta. Aparte del mensaje que has dejado sobre escuchar el agua, ¿qué mensaje dejarías sobre la posible, o ya el fracking, en donde lo que se hace es destrozar la tierra para unir esa agua, para obtener otro líquido que simplemente sonoramente no se ha estudiado? Gracias. Vale. En principio, yo creo que las condiciones que tenemos de demanda en las ciudades pues nos están llevando justo a ese tipo de prácticas. El modelo de ciudad, desde la perspectiva sostenible, es un modelo caduco. Yo lo que creo es que desde acciones particulares, precisas, se pueden modificar ciertos contextos. Para darte un ejemplo, pues él hablaba de esto al comienzo y decía como que el desarrollo de esta tecnología es de lo más esencial del mundo, pero es eficaz.
en la escucha, en la acústica subacuática, en todo este contexto de la reducción del ruido, pues los mismos diseñadores, las mismas empresas, las mismas fábricas que han estado poblando el sistema de transporte de turbinas aturdidoras, ellos mismos han concentrado en algunos casos su inteligencia y su conocimiento a encontrar maneras de cómo aislar acústicamente o desarrollar unas pautas de uso distinto de los mares, cambiando horarios, reduciendo velocidades y un montón de cosas para que las ballenas y para que el resto de los seres no golpeen contra los botes o para que puedan convivir. Yo creo que el mensaje es que yo siento siento que lo mejor y lo peor que le ha podido pasar al planeta ha sido la humanidad. En la humanidad podemos encontrar las peores acciones, pero también como estas otras revolucionarias de crianza del agua, que han desarrollado técnicas absolutamente mágicas que reconocen su cuerpo como un cuerpo que maneja las energías. Por ejemplo, en La Guajira, para la obtención del líquido vital, la identificación de los ríos subterráneos se hace con radioestesia. Así lo hacían antes, hoy en día lo hacen con aparatos. Dice, pero bueno, ¿cómo la radioestesia llegó a ese lugar de conocimiento? Justo porque hubo tiempo, trabajo, dedicación, voluntad humana para encontrar maneras efectivas de relacionarse y de salir adelante con sus necesidades. Entonces, pues de la misma manera, creo que ahí estamos. Esa es la paradoja un poco. Y estamos en el limbo, pues, o para allá o para acá.